esperamos que en esta noche podamos aprender algo más y que podamos acumular un poco más de conocimiento al conocimiento que ya tenemos. Recuerda, la palabra de Dios menciona algo muy importante. En Oseas 4:6 dice lo siguiente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No porque no tenga conocimiento, sino porque le falta conocimiento. ¿Y en qué momento le falta conocimiento? El mismo texto menciona por cuanto te alejaste del conocimiento de la escritura, de la palabra. Por eso es que te falta conocimiento. Entonces el congregarse, por eso dice la palabra del libro de Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que seamos congregantes con ánimo pronto. ¿Para qué? Para ir acumulando conocimiento, aprendiendo más del carácter de nuestro Señor. Y mientras más le conocemos a nuestro Dios, Él nos conoce a nosotros también mucho más. Bienvenidos a todos y que Dios les bendiga. Bien, hoy en esta noche quiero compartir con ustedes, recuerda que los martes estamos hablando acerca de la oración. Quiero compartir con ustedes un texto bastante conocido y bastante leído, pero que tiene profunda enseñanza para la vida de cada uno de nosotros, sobre todo cuando se trata de que estamos viviendo los últimos tiempos, sobre todo cuando estamos en los momentos más tristes que este mundo sombrío que se encuentra hoy por hoy, esta sociedad con toda esta amenaza que existe. Así que quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Vamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Ok. En esta noche vamos nosotros a aprender el título de este mensaje, lo habíamos colocado, que estamos perseguidos o derribados, pero no destruidos. Podremos estar derribados, pero no podemos estar destruidos. Aunque estemos tirados en el piso, pero aún continuamos siendo más que vencedores. Vamos a ver, muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra. La semana anterior observamos, pero de todas ellas lo librará el Señor. Así que miremos nosotros esta parte de la Escritura y aprendamos una lección en esta noche para cada uno de nosotros, a mis hermanos allá también en la iglesia virtual. Bien, ¿lo tienen ya? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Vamos allí, vamos a leer. Desde el 7 vamos a leer y avanzamos hasta el lugar. Ok, dice la palabra del Señor. Puestos de pie, damos lectura a la bendita palabra del Señor. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hasta ahí vamos a leer, luego continuamos. Tomen asiento, por favor. Bien, el apóstol Pablo, en la segunda carta a la iglesia de los Corintios, recuerda que la iglesia de los Corintios era una iglesia bastante conflictiva, bastante difícil de llevar. Habían familias enteras en esa iglesia, en esa congregación llamada la iglesia local de Corinto, que tenían dificultades complicadas. Es más, era una iglesia dividida como en 4 o 5 partes. Y dentro de la misma iglesia, unos tenían una forma de pensamiento, otros tenían otra forma de pensamiento y otros tenían otra forma de pensamiento. Ellos tenían una manera diferente. El uno decía: yo hago caso a lo que dice Pablo. El otro decía: yo hago caso a lo que dice Cefas. El otro decía: yo hago caso a lo que dice Apolos. Otro decía: yo hago caso a lo que dice solamente Cristo. En una misma congregación, en una misma iglesia, en la misma iglesia local, existía una división. Ojo, y Pablo era el apóstol de esa congregación. Miramos primera carta de Corintios, segunda carta de Corintios. Pablo es muy severo y muy fuerte con esa iglesia. Y de hecho, esas cartas, tanto primera y segunda de Corintios, de hecho existe otra carta más que no está, se extravió porque hace referencia a otra carta que hubo entre estas dos cartas.
El hecho es de que Pablo siempre ha tratado de disciplinar a la iglesia, de enseñar a la iglesia y de formar a la iglesia, porque para eso están los apóstoles. En este caso, Pablo, el apóstol, para disciplinar a la iglesia y fortalecer a la iglesia y guiar a la iglesia para que la iglesia mantenga la unidad en cuanto a la fe y mantenga la unidad en cuanto a la comunión. En medio de toda esa enseñanza que Pablo hace a la iglesia de los Corintios, Pablo hace mención de algo, porque tuvieron un problema con Pablo. Porque empezaron a desmerecer, porque ya que en la iglesia de Corinto algunos empezaron a leer la escritura, los escritos de Pablo, las cartas, o empezaron a estudiar el antiguo pacto, la Torah como se conoce, o el Pentateuco, los primeros libros y los salmos y los profetas mayores, profetas menores empezaron a estudiar. Los corintios empezaron ellos a tener una revelación, empezaron a tener una interpretación y empezaron a desmerecer a Pablo. Y empezaron a mencionar de que Pablo no tenía, quizás desmerecer a Pablo diciendo que Pablo estaba en pañales comparado con lo que ellos habían aprendido. Por eso es que Pablo en la carta de los Corintios dice, yo a ustedes hice esto, yo a ustedes, yo los engendré a ustedes, yo soy la persona que sembró en ustedes la semilla y ahora ustedes quieren rebelarse contra mí. Y ustedes pueden leer las cartas, en las dos cartas, principalmente en segunda de Corintios, llega un punto donde Pablo frontalmente los frena en seco a todo la iglesia de Corinto, porque habían familias dentro de, como dije hace un momento, que ellos trataban de minimizar el trabajo que Pablo estaba haciendo. Entonces ahora Pablo hace en la carta, él menciona estas palabras, dice esto. En primer lugar, quiero que ustedes entiendan una cosa, que el tesoro, el ministerio, lean el versículo 1 del capítulo 4, dice lo siguiente: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, hablando del ministerio de la predicación, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, o sea, este ministerio que nosotros tenemos, dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Está haciendo referencia diciendo nosotros, yo como Pablo, quiero mostrarme a ustedes de la forma como deberían conocerme ustedes, porque ustedes están tomando una manera equivocada en mi contra, juzgándome y diciéndome, porque en los capítulos que anteceden a esto, si ustedes pueden leer, van a entender lo que estoy mencionando yo en este instante. Entonces Pablo hace mención, dice, el ministerio que tenemos no es como para llenarnos de orgullo porque yo soy el pastorazo, soy el ministrazo, soy el apostolazo, qué sé yo. No, dice. Y el versículo 7 es bien enfático Pablo al respecto. Dice esto, mira el versículo 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? ¿El ministerio de qué? El ministerio de la palabra. ¿Cuál es el ministerio de la palabra? El evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El vaso de barro tipificando a la vida del ser humano. De hecho, somos hechos de barro. Dios no decidió colocar en vasos de porcelana o en vasos de bronce o en vasos de oro quizás. No decidió hacerlo. Él quiso colocar el tesoro, que es el evangelio, que es las buenas nuevas de salvación, en seres humanos con debilidades y con fracasos y sin virtudes alguna. Dice, en primer lugar, eso es lo que quiero que sepan, dice Pablo, versículo 8. Y esta es la condición de este vaso de barro. Dice que estamos atribulados en todo. Hemos venido hablando durante todo este tiempo acerca de la tribulación y la angustia que como iglesia del Señor nosotros pasamos y que no debemos asustarnos. Y que más bien en ese momento eso nos lleva a nosotros a clamar, a orar, a pedir a Dios misericordia. Dice esto, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Quiero hacer un alto aquí para explicar esta parte, porque si logro explicar esto y ustedes me logran entender, entonces va a ser más fácil entender lo que viene a continuación. Ok, en primer lugar, hay un ministerio entregado por Dios y reposa, ese ministerio es el ministerio de la palabra, de enseñar, llevar el evangelio.
Pero ese ministerio que Dios ha entregado, el ministerio de la palabra de Dios, no ha sido colocado en algo de que enorgullecerse, sino está la perla de gran precio, ha sido guardado en un vaso de barro. Nadie guarda la perla de gran precio, una joya, en una olla de barro o en un vaso de barro. Nadie. Cualquier persona sensata, por eso se llama la locura de la predicación. Dice Pablo, lo primero, en otras palabras, aquí nadie tiene una gloria ganada o nadie tiene de qué golpearse o decir nosotros somos los mejores. Absolutamente nadie. En primer lugar, tanto nosotros, dice Pablo, ni tampoco ustedes. Está haciendo referencia porque la carta es para ellos. ¿Por qué razón? Porque el poder no es del vaso de barro, sino el poder es de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se llene de gloria. Porque la gloria y la excelencia no es de nosotros, sino del poder de Dios. Punto. Ahora, en ese contexto dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, nosotros como vaso de barro estamos propensos a ser rotos en algún momento. Recuerda, quiebra mi cántaro y hazlo de nuevo. ¿Cuántas veces Dios rompe nuestro cántaro? ¿Una sola vez? ¿Se acuerdan que Dios ordenó, si no me equivoco, a Jeremías que vaya a la casa del alfarero y que observe? Y dice que cuando ya estuvo hecho la vasija hermosa, bien bonita, le colocó allí y después dijo el alfarero, lo rompió eso que estaba ya terminado. De la misma forma, dice, nosotros estamos propensos como vasos de barro a ser llevados al extremo de la tribulación. Cuando dice atribulados en todo, mira esto, que estamos atribulados en todo, no en parte, sino en todo. Que estamos atribulados en todo, pero hay un detalle que necesito que entiendan, menciona Pablo, por la experiencia que él vivió, que lo vamos a mirar más adelante. Dice, necesitan ustedes entender esto. Porque en el momento que ustedes pongan la confianza en el vaso de barro que son ustedes, creyendo que ustedes tienen el poder o tienen la mayor revelación o son tan importantes, ustedes creen ser lo que no son. Si ustedes colocan eso allí, ustedes van a ser atribulados en todo, pero van a ser destruidos. Pero si ustedes tienen la conciencia y tienen la identidad al respecto de que ustedes son vasos de barro, y que la gloria no es de ustedes, sino la gloria es de Dios totalmente. El poder es de Dios, no de vosotros. Si ustedes entienden eso, entonces van a ser atribulados en todo. Pero no, ¿qué dice allí? ¿Pero no qué? Pero no van a terminar angustiados ustedes. Van a ser atribulados en todos, mas no van a estar angustiados, mas no angustiados. En otras palabras, estoy en plena tribulación, pero no tengo angustia. Estoy atravesando todo esto que estoy atravesando, pero no tengo angustia. ¿Por qué razón no tengo angustia? Porque no depende de mí lo que está ocurriendo, sino todo depende de Dios. Porque cuando la confianza está puesta en mí como el vaso de barro o puesta en... Por eso es que Pablo mencionó a ellos, le dice, ¿ustedes por qué están peleando de que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de esto? Y dice, ¿quién murió por ustedes? Pregunta. ¿Quién fue que murió por ustedes? Así que ubíquense en otras palabras. Y en ese mismo contexto menciona ahora y dice, somos vasos de barro. Tanto yo como apóstol, menciona Pablo, y ustedes también como hermanos en Cristo, todos nosotros, Dios ha confiado la perla de gran precio en vasos de barro, para que la excelencia no sea de ninguno de nosotros, sino que la excelencia sea de Dios. Por esa razón, cuando estemos nosotros atribulados en todo tiempo, en todo momento vamos a ser atribulados, pero jamás estaremos angustiados. ¿Por qué? Porque el vaso de barro, cuando el alfarero tira al piso, de la misma manera como tira al piso, el alfarero va y recoge pedazo por pedazo y vuelve otra vez a rehacernos de nuevo. Porque Dios es el que produce en nosotros. Dios produce en nosotros ese creer como el hacer, y Dios es el que produce en nosotros ese inicio. Eso dice Filipenses 1:6, estando persuadido, convencido de esto, que el que empezó la obra en nosotros, el alfarero que empezó la obra en nosotros, éramos barro,
Barro sucio nos llevó y nos formó, nos dio forma. El que empezó la obra en nosotros, Él mismo la va a terminar. Y si rompe nuestro cántaro, Él mismo la va a terminar. Entonces, si tenemos nosotros la convicción de que somos barro y nos ubicamos en el lugar donde nos corresponde, estemos en la tribulación que estemos, debemos tener esta plena confianza que Dios jamás nos va a dejar terminar de una forma como termina el altivo o el orgulloso, aquella persona, aquel ser humano que se levanta y se eleva contra Dios a tal punto que Dios dice: te voy a derribar y no va a quedar en lo absoluto ni en memoria tuya. Eso a los enemigos del Señor, Dios lo ha dicho de esa manera. No quedará ni memoria de esta familia, no quedará ni memoria de este individuo. ¿Por qué? Porque se ha levantado contra mí, porque ha creído que es importante el barro antes que lo que contiene el barro. Entonces Pablo dice, repitamos el verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Escucha esto ahora: en apuros, mas no desesperados. O sea, no es malo estar en apuros, el problema es la desesperación. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te angustias? Entonces ahora, en el contexto de lo que venimos hablando, cuando una persona está atribulada, y si esa persona en la tribulación está angustiada, ¿por qué razón ella está experimentando angustia? Si me entendieron me van a responder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Exactamente, porque confió en ese vaso de barro, porque confió en el vaso de barro. Por esa razón, después en la tribulación entra una etapa de angustia. Pero si es que no coloca la confianza en el vaso de barro, ese es el contexto muy claro. Si no coloca la confianza en el vaso de barro, entonces no va a estar angustiado. Atribulados, pero no angustiado. Sí, me está pasando esto. Sí, todo eso me está ocurriendo. Pero toda la gloria sea para mi Señor. En Él esperaré. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea su nombre. Porque la confianza dice, tengan mucho cuidado de que no es el barro que hace a la joya de gran precio, sino la joya de gran precio da valor a ese barro. Por lo tanto, es importante entender eso. Ahora, en los últimos tiempos tenemos nosotros teologías que se han enseñado, o doctrinas que se han enseñado para que el ser humano aprenda a confiar en sí mismo. Y de hecho han enseñado de esta manera: si tú no confías en ti mismo, ¿cómo tú puedes confiar en otra persona? ¿Han escuchado eso? Para confiar en otra persona o para confiar en Dios, tú necesitas primeramente confiar en ti. Debes confiar en ti, debes confiar y sacar lo que dentro de ti, esa fuerza interna que tú tienes para que tú puedas confiar en Dios. Es al contrario, confiar en Dios antes que confiar en ti. Recuerda lo que dice Jeremías 17, maldito sea el hombre que confía en sí mismo. Maldito sea el hombre que confía en sí mismo. Ok, entonces leamos nuevamente y va a agarrar más sentido ahora. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Cuando la persona se encuentra en apuros, ¿qué significa estar en apuros? Deme un ejemplo. ¿Cómo estás, mi hermano Valencia? Dice, aquí ando en apuros. ¿En qué momento uno anda en apuros? ¿En qué momento? Deme un ejemplo. ¿Ah? En una necesidad, por ejemplo, ¿cierto? Porque vino una deuda que llegó el momento de pagar la deuda y no tengo para pagar la deuda. Y estoy en apuros, ¿cierto? Estoy en apuros. ¿En qué momento entras en apuro? No, sí, cuando no hay lo económico, ahí hay apuros, ¿cierto? Y fíjame, hermano, y anda por aquí, para allá prestando dinero porque estoy en apuros. Pero ¿en qué momento hay el apuro? Cuando la confianza está puesta en el vaso de barro. No sé si me están entendiendo. ¿Sí me están entendiendo? Ok, entonces, una persona, un cristiano, cuando se siente en apuros, es porque la confianza no ha estado puesta en Dios, sino ha estado puesta en el vaso de barro. Porque el contexto de esto, de estar, dice, angustiados, en apuros, mas no desesperados. Mira esto, puedes estar en apuros, pero desesperado no.
Pero sí o no que hemos experimentado esa desesperación, ¿o no? ¿En qué momento el cristiano entra en una desesperación? Cuando ha confiado en su propio vaso de barro. ¿Y qué pasa con el vaso de barro? Ha sido roto. Y cuando es roto, entonces entra en desesperación. Ejemplo de eso miramos nosotros a Job, por ejemplo. Y Pablo es un ejemplo que más adelante lo vamos a mirar. Dice Job que dijo, él no tenía problemas, de pronto entró en apuros, pero él no entró en desesperación. Dijo, mi confianza está puesta en Dios. En Él esperaré. Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre. Una argumentación sólida al respecto, de confianza. Y se mantuvo allí esperando, no desesperado. Ahí estaba, sí, pero no desesperado ni tampoco estaba angustiado. Entonces, ¿qué más dice? Perseguidos, mas no desamparados. Y verás que lo está hablando Pablo. Y Pablo lo habla por experiencia. No lo está hablando así solamente porque se le ocurrió, sino porque lo vivió. Dice, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Ese es el título de la predicación ahora. Derribados. ¿Qué significa derribado? Si al decir derribado en tu mente dice, Pablito está derribado, ¿qué significa que Pablito? ¿Cómo está Pablito? ¿En el suelo? Ahí está tirado en el suelo. ¿Está de rodillas? No, está que tirado en el suelo, totalmente horizontal en el suelo. Eso se llama derribado. Está derribado, caído completamente. Está caído completamente. Entonces, nosotros como vaso de barro, llegará un momento por la tribulación o por las complicaciones o por las persecuciones, vamos a llegar a estar derribados completamente. De hecho, alguno de vosotros ha experimentado eso. Yo lo he experimentado, estar derribado. Cuando pensamos que todo se nos ha caído, todo se acabó, todo se terminó y todo está acabado. Ya no hay esperanzas de nada, estoy derribado. Pero ojo, cuando nuestra confianza está puesta en Dios y no en el vaso de barro que somos nosotros mismos, que dice allí, estamos nosotros derribados pero no destruidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre derribado y destruido? Derribado es caído, destruido es ¿qué? Hecho pedazos. Entonces, no podemos, ahora obviamente que nosotros solemos decir eso, ¿y cómo estás? Hecho pedazos, hermano. Entonces, ¿en qué momento nosotros respondemos eso? Hecho pedazos, ¿en qué momento? Porque la confianza ha estado ¿dónde? En el vaso de barro. Y no ha estado puesta ¿en quién? En la gloria no es de Dios en nuestras vidas, aunque nuestros labios dicen yo confío en Él, pero en mis actos no es así. Podemos estar derribados pero no destruidos, porque recuerda, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Ni en el tiempo de la más grande sequía dice que tendrá suficiente agua para beber. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. Entonces, ¿en qué momento entramos en desesperación? Entramos en desesperación porque no confiamos en Dios y no confiamos en nosotros mismos. ¿En qué momento nos sentimos hechos pedazos? Nos sentimos hechos pedazos porque nosotros no hemos aprendido a confiar en Dios, sino a confiar en nosotros mismos, en el barro, no en la joya de gran precio. Y ahora mira lo que contextualiza aquí. Dice, llevando en el cuerpo, está dando testimonio Pablo, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, ¿qué cosa? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Le hago una pregunta. Cristo Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, ¿fue derribado? ¿Fue o no fue derribado? A ver, ¿fue derribado o no fue derribado? Fue derribado. ¿Fue destruido o no fue destruido? No fue destruido. Ojo, Jesucristo, todo lo que hemos observado nosotros, hemos observado en lo que hemos leído, Cristo lo pasó y lo vivió. Y por esa razón Pablo hace referencia, dice, ese mismo camino que Cristo pasó, nosotros también vamos a pasar, te guste o no te guste. Te guste o no te guste, vamos a pasar. Por lo tanto, debemos prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Pero pastor, ¿cómo hago para prepararme?
Sobre todo lo que va a venir, ¿cómo hago para prepararme? Sencillo, no poner la confianza en los vasos de barro, sino poner la confianza en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo sabe, en aquel que todo lo provee. No sé si me entienden esta parte. ¿Si está siendo claro o confuso? ¿No es cierto que sí? En otras palabras, la Biblia siempre ha hablado desde el principio hasta el final acerca de que el ser humano tiene que regresar a mirar a Dios para confiar en Él y no confiar en sí mismo. Porque el ser humano por naturaleza, recuerda, desde el huerto de Edén, cuando fue tentada la serpiente, dijo, vas a ser como Dios. Y el ser humano desde ahí intenta ser su propio Dios, confiar en sí mismo, hablar por sí mismo, su propio criterio, su propio pensamiento, y dejar de confiar en Dios. Pero Dios en todo su contexto, y incluido hasta Jesucristo cuando vino a la tierra, Él enseñó para que el ser humano regrese, aprenda a confiar en Dios. Y Pablo hace referencia a esa iglesia que estaba en conflictos y una división tremenda, le da una lección en ese momento. Dice, no es problema estar atribulados, no hay problema, pero lo complicado de todo es que si usted está atribulado, pero si entra en una etapa de angustia es porque está confiando en usted mismo. Pero si en la tribulación mantiene la confianza, va a estar siempre la esperanza frente a usted para mantenerse firme en medio de la tribulación. Sí, todo eso me ha pasado. Me embargaron la casa, me quitaron todo. Pero Dios sabrá por qué razón sucede. A Dios sea la gloria por eso. Pero pastor, ¿cómo puedo decir eso? Pero es que mire, el trabajo de toda mi vida se va. Sí, pero ¿qué puedes hacer? Yo le hago una pregunta, ¿qué se saca desesperándose? ¿A usted le ha pasado eso que se desespera y sale para acá y para allá? Parece perro envenenado por un lado y por otro lado, desesperado buscando. ¿Qué saca con desesperarse? Nada. Entonces, lo que Pablo está enseñando aquí, nos enseña a nosotros como iglesia, es que tenemos que en medio de la aflicción, en medio de todo lo que nos pueda pasar, mantenernos firmes. ¿Por qué razón? Ahí mismo dice el versículo, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En otras palabras, tenemos que experimentar la muerte de Cristo. ¿Y cómo la experimentamos? Lee el versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En otras palabras, para ser conforme a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué entonces es la tribulación que viene a tu vida? ¿Por qué razón viene ese momento de prueba? ¿Por qué viene a tu vida ese que te derribó en una batalla y te derribó y te quedaste tirado? ¿Y por qué Dios permite eso? Dijo una hermana, pero si Dios dice que no seré avergonzada, pero yo ya estoy siendo avergonzada. Todos los vecinos se enteraron de lo que me pasó. ¿Y cómo es eso que no dice la Biblia clarito? Y no será avergonzada quien confía en Jehová. Y muchas de las veces nosotros tomamos eso tan literal que cometemos errores nosotros y pensamos que Dios va a socaparnos para taparnos todos nuestros errores y nuestras situaciones que cometemos y por nuestra propia culpa. Ejemplo, me endeudo y yo sé que esa deuda es muy grande y no la voy a poder pagar. Y luego de eso no puedo pagar. Luego vienen allá y me embargan, me sacan las cosas de la casa y la vergüenza de los vecinos y todo. Pero yo digo, yo confío en ti, Señor, que no me voy a avergonzar. Te tienes que avergonzar porque es consecuencia de tus actos. No está haciendo referencia porque confías en ti mismo, porque no entendiste desde el principio, no buscaste consejería. Y si buscaste consejería, no entendiste lo que te aconsejaron. Dijo un hermano pastor, usted me dijo que no sacara dinero a intereses, a usura. Pero la necesidad era tremenda y terrible que tuve que hacerlo. Dije, nada más voy a hacerlo por esta vez. Y luego para poder pagar eso vine y saqué de otro lado y así sucesivamente. Cuando acordé estoy acabado y perdido. Y Señor, no me avergüences, Señor. Obviamente que la vergüenza viene a tu vida porque son consecuencias que la Biblia es muy clara. Dice, no hagas esto, nosotros lo hacemos, pagamos las consecuencias.
lo que hace referencia aquí dice, todo lo que pasamos nosotros en la vida, la tribulación es parte del proceso, del camino de la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque tenemos que parecernos tanto en su caminar como en su muerte y también en su resurrección, porque si hemos sido muertos con Él, seremos también vivos juntamente con Él. Mira lo que dice el versículo más adelante, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo está haciendo referencia a la iglesia de Corinto diciendo, así como nosotros sufrimos por llevar el evangelio para ustedes, es curioso, cuántas veces me hablaron, cuántas veces me golpearon, cuántas veces me azotaron por llevar el mensaje a ustedes. Es más, yo fui a predicar a ustedes y ustedes me golpearon. En la muerte en nosotros, la muerte de esta carne, la muerte de Cristo se identifica en nosotros para que ustedes puedan tener vida. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, cuántas cosas he hecho por ustedes, cuánto les he soportado a ustedes, cuánto he hecho por ustedes y ustedes son malagradecidos. Miren, hoy tienen la vida eterna. ¿Por qué? Por causa de mis azotes. Y ahora una tribulación que usted tiene no quiere pasar. Ahora una pequeña tribulación que usted tiene allí no quiere y ya se siente que está derrumbado y acabado y empieza a armar alboroto y quiere tirar la casa por la ventana. Es lo que está mencionando Pablo. Lee conmigo Hechos 23:12, por favor. Mira, déjame mostrarte algo aquí. Hechos 23:12. Vamos a ganarle el tiempo. Este es Pablo. Dice esto, complot contra Pablo. Mira esto, Pablo que escribe la carta a Corinto, no está hablando de por gusto, está hablando con evidencia tangible de un testimonio que vivió. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot. Ya saben qué es complot, ¿cierto? Ok, tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿Te das cuenta? Ayuno hicieron y dijeron, vamos a hacer un ayuno de los días que tengamos que ayunar para la gloria de Dios, porque según ellos estaban haciendo para Dios, hasta que no demos muerte a Pablo, y juramentaron bajo maldición y todos se fueron en ayuno a perseguir a Pablo. ¿Y cuántos eran? Mira el versículo 13, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Entonces, Pablo era perseguido, Pablo era llevado al castigo. Ahora van a entender por qué razón que a Pablo cuando le encontraron predicando le metieron una piedriza, hermano, que cuando Pablo ya estaba prácticamente derribado, ¿Se acuerdan esa parte? Estaba derribado Pablo, tirado allí, porque dice la palabra que le vieron que estaba ya muerto y como pensaron que había muerto, tomaron y le botaron afuera de la ciudad, allá en el basurero. Ellos se fueron y dicen, por fin vamos a comer ahora sí, porque se acabó el ayuno, ya matamos a Pablo. Al rato observan que Pablo va entrando otra vez nuevamente a la ciudad. Derribado, pero no destruido. ¿Entienden eso? Y Pablo le está confrontando a esa iglesia cómoda que creía a los corintios, que querían ellos ya tener, porque ya se habían leído la Biblia o parte de la Torah, porque ya creían una pequeña interpretación y ya quisieron decir, Pablo, tú no sabes, Pablo, no estás bien, Pablo esto, Pablo lo otro, porque había una división tremenda dentro de la iglesia de Corinto. Y Pablo dice, ustedes no saben absolutamente nada lo que significa, lo que yo sufrí para que ustedes tengan vida ahora. Porque la muerte en mí se reprodujo para que ustedes tengan vida. Mira lo que dice el versículo, vete a Corintios otra vez por favor. Dice esto aquí, de manera, versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas, ¿qué dice? Padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias
sobreabunde para gloria de Dios. Yo me imagino los de Corinto leyendo esta carta, todos en silencio, calladitos, sin decir una sola palabra. Porque tan frágil es la mente del ser humano. Es tan frágil para juzgar la acción de ahora, pero no observar cómo es que llegaron hasta hoy. Entonces Pablo está haciendo referencia: ustedes me han olvidado a mí, ustedes se van en contra de mí, pero ustedes no se han dado cuenta que he pasado muchas tribulaciones para que el evangelio llegue hacia ustedes, y hoy ustedes tienen la joya de gran precio en ese vaso de barro, y ustedes están pensando que ustedes son demasiado importantes, y ustedes no están entendiendo cómo es que Dios hizo para que fuera hasta allá la muerte en mí, para que la vida en ustedes pueda reproducirse. ¿Cómo es que Dios ha hecho todo eso? En otras palabras, no sean malagradecidos. Son tan malagradecidos que ustedes no se dan cuenta de dónde Dios les sacó. ¿Cómo hizo Dios para mover todo para que ustedes hoy puedan conocer? Iglesia de Corinto, entienda. Todas esas palabras, la iglesia de Corinto estaba en silencio cuando leían esta carta en público. Lee conmigo Filipenses 3:10. Vete a Filipenses 3:10, por favor, para que te des cuenta algo. Pablo menciona, cuando habla de la muerte de Cristo, menciona lo siguiente. Desde el versículo 8 leamos, dice esto: ciertamente, ¿lo tienen ya? 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, o sea, confiando en ese vaso de barro, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Con qué objetivo? Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Sabes qué está diciendo Pablo aquí? Dice esto: como todo mundo hoy por hoy, ahora que ustedes ya están aquí, ya son redimidos y todo, ustedes están luchando y ustedes están ostentando el poder de la resurrección de Cristo, pero ustedes no han entendido la muerte de Jesús. No han comprendido la muerte de Jesús. Ahora, tengo una mala noticia para ustedes, dice Pablo. Antes que exista la resurrección, la gloria y el poder de la resurrección, tiene que haber muerte. Si no hay muerte en primer lugar, ¿cómo puedes experimentar el poder de la resurrección? O sea, Pablo lo que hace mención a la iglesia de Corinto dice esto: miren, ustedes solamente están glorificándose en la resurrección de Cristo, pero no están entendiendo la muerte de Él. De la misma manera, si ustedes quieren experimentar la resurrección, deben ustedes también pasar por los padecimientos que Cristo padeció, para que ustedes se identifiquen en la muerte de Cristo y también en la resurrección de Cristo. No sé si me entendieron. Porque ustedes, como confían en su propio vaso de barro, creen que ustedes van a pasar. Por eso es que es aberrante, vergonzoso, contraproducente y horrible ese evangelio de la prosperidad, o el evangelio de la confesión positiva, o el evangelio del reinando ahora. Es aberrante, porque enseña a una iglesia una falsedad tan grande de que la iglesia es como la niña de sus ojos y que no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Y que el congregante que vino a Cristo, todo le va a ir bien y que todo va a estar bien. Ven a Cristo y todos tus problemas se solucionan y vas a estar andando en una calle amplia y pavimentada y vas a estar con colchones por todo lado para que no te vayas a golpear. Ese evangelio se enseña hoy por hoy. Y el ser humano, como le encanta ser adulado y le encanta ser llevado a la máxima expresión de una emoción y un sentimiento, se siente bien cobijado en ese lugar.
Entonces me encanta un evangelio así suave, un evangelio así de plumón, un evangelio así de dulces, un evangelio de caramelo. Pero Pablo dice eso: tengo malas noticias para ti. Escuchen, mis amados hermanos que están creyendo que el camino a la gloria es un camino suave y delicado. No, para la resurrección. Por eso es que Pablo se golpea el pecho diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque Pablo lo logró entender. ¿Entendió qué cosa? Pablo padeció los sufrimientos que tenía que padecer. Por eso dice: yo padezco los sufrimientos del cuerpo de Cristo, los sigo padeciendo ahora. Y estoy completamente seguro que también en mi muerte moriré y también tendré parte en la resurrección. Pero la iglesia de Corinto solamente estaba queriendo la resurrección. El poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Porque Cristo resucitó. Por esa razón estamos seguros. Gloria a Dios. Un grito de júbilo. Ahí va el grito de júbilo. Grito de guerra. Ahí va el grito de guerra. El poder de la resurrección. Cristo resucitó. La tumba está vacía. Sí, Señor. Pero debes entender que también murió. Y debes entender que también pasó por el Calvario. Y debes entender que también pasó por el desierto. Debes entender que también pasó por ser flagelado. Debes entender que también pasó por no tener una piedra donde recostar su cabeza. Debes entender que también fue engañado por su propio amigo. Debes entender que también fue menospreciado por sus propios hermanos carnales. Debes entender que también fue despreciado por los suyos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Entiendes eso? Me duele, pastor. ¿Por qué? Porque nadie me quiere, todos me odian. Desde que me hice cristiano, no sé qué pasa conmigo. Siéntete contento, alegre, dale gloria a Dios porque te rechacen. ¿Por qué? Porque estás padeciendo los padecimientos de Cristo. Estoy mal, pastor, estoy mal porque esto, por lo otro. Dale gloria a Dios. A usted no le ha pasado por eso, pastor. No, sí me ha pasado, he entendido también. También he sufrido y también me he angustiado y también me he hecho pedazos. Pero la palabra del Señor día a día me va enseñando y voy entendiendo y voy comprendiendo, y por esa razón también voy enseñando. Porque ¿cuál es el objetivo de toda la Escritura? Que el hombre deje de creerse Dios y confiar en sí mismo, y que se humille delante del Dios creador y aprendamos a confiar en nuestro Señor. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero obviamente que el egocentrismo en nosotros natural que tenemos el ser humano, y estamos propensos aquí en este mundo, es a desarrollar eso y creer que somos un vaso de barro con cubierta de oro. Y es ahí donde nos hacemos pedazos, es ahí donde nos angustiamos, es ahí donde nos desesperamos, es ahí donde ya la vida no tiene sentido. Pero cuando aprendemos nosotros a poner la confianza en el Señor, aunque estemos muertos, viviremos. Sea que vivamos o sea que muramos, dice Pablo mismo, dice: del Señor somos. ¿Cuál es el problema? Hoy existe una amenaza en el mundo nuevamente, el rebrote que viene con más fuerza. Hoy conversaba conmigo un pastor y dice que con eso del rebrote, el culto del domingo, que es el culto más grande, en un culto que llegan, hay 20 personas, hasta 30 personas en un culto domingo, dice que estuvieron 2, el pastor y el anciano. ¿Y que por qué razón no había? El rebrote, pastor. En un vaso de barro. La confianza está en el vaso de barro. No está en la confianza en aquel que el portador, el que nos entrega a nosotros la joya de gran precio. Ok, sigamos entonces observando. ¿Qué dice lo que leímos hace un momentito en Filipenses? Lo que leímos hace un instante es una lección para nosotros, definitivamente. No hay lugar a duda. El poder de la resurrección, no podemos experimentar el poder de la resurrección, de la gloria de Dios, si no experimentamos primeramente el Calvario o la cruz. Y déjame decirte algo, como cuerpo de Cristo, tenemos que... Te hago una pregunta.
fue crucificado Cristo como cabeza. ¿La cabeza fue crucificada o el cuerpo fue crucificado? Ey. La cabeza, la corona de espinas, la cabeza sí sufrió la corona de espinas. Pero, ¿dónde le crucificaron? ¿La cabeza fue clavada? ¿O fue las manos y los pies fueron clavados y el costado de su cuerpo fue perforado? ¿Y acaso no hemos logrado entender que dice la palabra en todo su contexto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Entonces, si tú no quieres, cuando viene una tribulación y dices, ay, quieres tirar todo y ahora te quieres hasta salir de la iglesia y tirarte al mundo de la desesperación, debes entender muy claramente, a ver, ¿qué clase, de qué cuerpo eres? ¿Eres del cuerpo de Cristo o eres de otro cuerpo? Un cuerpo de un Cristo aniñado que no quiere ir a la cruz. Porque hay otro falso Cristo que él no quiere ir a la cruz. Él quiere ir a la cruz, pero solamente de oidor o para mirar nada más. Esos son los Cristos que ahora se enseñan. Cristos que solamente te entregan el oro y el moro, pan, techo y empleo. Cristos que te hablan de lo mejor, de una vida plena, de un desarrollo personal. Descubre el campeón que hay dentro de ti. Que Dios te llamó para que seas grande. Ese es un Cristo falso, no es el Cristo de la gloria, porque el Cristo de la gloria dijo, nígate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. ¿Qué significa eso, carga tu cruz y sígueme? Que tú y yo vamos a ser crucificados. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Con Cristo soy juntamente crucificado. ¿De qué manera soy crucificado con Cristo yo? A través de las tribulaciones, a través de las pruebas, a través de las persecuciones, a través de las calumnias, a través de lo que hablen mal de ti, a través de lo que digan a tus espaldas, a través de todo eso, nosotros replicamos la vida de Cristo y la muerte de Cristo y también por ende la resurrección de Cristo. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero eso es demasiado interesante. Lee conmigo 2 de Corintios 11:23. Más adelante, más adelante. Vamos a saltarnos un poco para que logremos entender algo. Mira esto. ¿Son ministros de Cristo? Pregunta Pablo mismo. Pablo mismo. Y no sé si tú puedes leer retrocediendo al versículo 16. Hay un título que dice ¿qué? Sufrimientos de Pablo como apóstol. Entonces, aquí va a hablar acerca de lo que Pablo ha sufrido. Pablo dice, mira, ustedes me han cansado ustedes con esto de que están hablando mal de mí y ustedes no están entendiendo. A otros reciben y le dan. O sea, en otras palabras, Pablo dice, mire, yo que fui que los engendré a ustedes, yo que fui que sufrí por ustedes y les llevé el evangelio a ustedes, y ustedes me menosprecian. Pero vienen otros apóstoles y les reciben con gloria y le dan esto, le dan pan, techo y empleo, pero a mí se olvidaron de mí. Pablo hace esto, dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes. O sea, yo, dice, tengo mayor experiencia en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuántos azotes ha recibido entonces Pablo? ¿Ah? ¿Cuánto? No, 5 veces 39. ¿Ah? Dice 39, me aguanto como sea. No, 5 veces 39. Lee lo que dice allí. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Entonces, ¿cuántos azotes? ¿Cuántos azotes ha recibido? ¿Ah? 195. 195. Ahora escucha esto. Jesucristo, ¿cuántos azotes recibió? Jesucristo, ¿cuántos azotes recibió? En la película contarán. ¿Cuántos azotes? 40 menos 1. Sí, 40 menos 1. Eso, porque no podían azotarle más de eso, porque violaban
el convenio que tenía. 40 menos 1. Oye, entonces Pablo recibió más azotes. Te hago una pregunta. ¿Cuál de los dos sufrió, Pablo o Cristo sufrió más en cuanto a azotes, tribulaciones y todo ese tipo de cosas? ¿Ah? Aquí lo quiero ver. ¿Cuál sufrió más, Pablo o Cristo? ¿Ah? Nuestra mente dice Cristo, pero a la hora de verdad es Pablo el que sufrió. Lo que pasa es que Pablo no sufrió lo que Cristo sufrió y Cristo sufrió la muerte eterna. Pablo no, porque Él murió por nosotros. Recuerda eso. No Pablo. Oye, Jesucristo no es que Jesucristo sufrió el flagelo aquí en esta tierra. No sufrió en el cuerpo, Él sufrió en el alma y en el espíritu. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso no lo podía hacer ningún ser humano. Y ustedes pueden notar, Pablo sufrió más que Cristo. Aquí tenemos 195 azotes, Cristo 40 menos 1. ¿Cuántas veces Jesucristo naufragó? Ni una vez. Y Pablo, ¿entiendes eso? Entonces, no se trata. Ahora, los sufrimientos de Pablo, ¿por qué razón son más? Porque ese es el cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor tiene que atravesar. Hay muchos hermanos que cuando hablan conmigo dicen, pero hermano, Cristo no le ha pasado lo que me pasó a mí. Yo estoy sufriendo más que Cristo. ¿Qué te pasó a ti? A mí me abandonó mi mujer y se fue con otro. Y a Cristo no le abandonó su mujer. Hermanos, ningún ser humano podrá comparar al sufrimiento que Cristo sufrió. Cristo sufrió la muerte eterna. Escucha esto, la muerte eterna. Por eso dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque Él sabía que eso solamente dependía de Dios y ya no de Él. Yo enseñé esto una vez ya. Jesucristo no estaba asustado por los clavos en la cruz. No. Él no estaba asustado por los clavos. Él no estaba asustado por los 40 azotes menos 1. Él no estaba asustado por la corona de espinas. Él no estaba asustado por los bofetones que le iban a dar, por las trompadas que le iban a pegar. No, él no estaba asustado. Él no tenía temor de eso. Él no tenía preocupación por eso. No, él tenía preocupación de esa muerte eterna que iba a ser separado de Dios por primera vez. De eso él se preocupaba y decía, Señor, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero había una profecía y esa profecía era que al tercer día iba a resucitar. Pero ni esos 3 días no quiso estar lejos. Eso es lo que a él, el sufrimiento más grande que Jesucristo tuvo que pasar. De ahí los clavos, no, hermano. Pregunto, ¿los ladrones también fueron clavados o solamente amarrados? ¿Con tachuelitas o con clavos de la misma medida? Dígame. Los mismos clavos que lo colocaron a Cristo, los mismos clavos le pusieron a los ladrones también. ¿Te das cuenta? Es más, ¿cómo? Exactamente. Y peor todavía, le rompieron las piernas estando vivos. ¡Wow! Y gritaron. Y a Cristo no le rompieron las piernas. Esto una vez ya enseñé yo a toda la iglesia ya, pero entiende. Entonces, esos sufrimientos que Pablo menciona aquí, esos sufrimientos son que nosotros, tú y yo, tenemos que atravesar como iglesia, como el cuerpo de Cristo, ahora. No es la gloria ahora, es el sufrimiento ahora. Jesucristo dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no son del mundo, porque en el mundo ustedes van a tener aflicción, van a ser perseguidos, van a ser atribulados, van a ser calumniados, van a ser muertos a espada, van a ser entregados unos a otros, ustedes van a ser así. Está advertido, el cuerpo de Cristo tiene que pasar por eso, el verdadero cuerpo de Cristo. Pero el falso cuerpo de Cristo siempre tratará de obviar eso. Yo no quiero pasar eso. Bendecido, prosperado y en victoria. Por eso, mi amado hermano, si estamos nosotros derribados, pero no estamos destruidos. ¿Por qué? Porque la excelencia y el poder de Dios y la gloria es de Él y no de nosotros. Nuestra confianza está puesta en Él. Aunque estemos muertos, estamos completamente seguros que estamos vivos en Él. Yo no sé si es que lograron entender esto. Ok, ahora observa esto. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Escucha esto. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio
Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed y en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, que ahorita no me acuerdo, dice Pablo. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, también es un problema para mí. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Te das cuenta? Pablo está mencionando a los corintios y les deja a los corintios con la boca cerrada. Cerrado ahora sí, porque se creían demasiados importantes o ya creían a Pablo contra la pared, haciéndole como que Pablo, que sí, nosotros somos mejores, y porque ya sabían 4 letras de la Torá, o conocían un versículo, ya creían ser muy demasiado fuertes e interesantes, y Pablo dice, no es así. Vayamos allá y terminemos leyendo 4:17, por favor. Dice, por tanto. ¿Por qué dice el versículo 16? Por tanto, el tiempo se nos acabó. Dice, por tanto, por consecuencia de lo que le he explicado ahora, no desmayemos. Aquí viene el mensaje para todos. No desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Aleluya. Porque esta leve tribulación momentánea, imagínate, Pablo dice, leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gloria a Dios por eso. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ok, mis amados hermanos, me gustaría explicarle este versículo 16 y 17, pero dimos lectura con claridad. Creo que está claro por razón del tiempo. No desmayemos, aunque este hombre exterior se vaya desgastando por las tribulaciones, se vaya desgastando por las preocupaciones, se vaya desgastando por las pruebas, se vaya desgastando porque te veo acabado. Es que muchos problemas en mi vida. Estás con ojeras y muchos problemas en mi vida, no puedo dormir. Esa enfermedad no me deja dormir. Ahora escuche esto, Pablo tenía un aguijón. Aparte de todo esto que menciona aquí, peligros en ladrones y todo eso que mencionó, aparte de eso tiene un aguijón. Y dice, por 3 veces le pedí al Señor que por favor quite ese aguijón de mí. Y me dijo, no hace falta, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, imítenme a mí, dice el apóstol Pablo, así como yo imité a mi Señor Jesucristo. Y tú y yo a veces pensamos que lo que me está pasando a mí, a nadie le está sucediendo. Pensamos que lo que me está sucediendo a mí, a nadie le está sucediendo. Ahora te hice aterrizar. Lo que te está sucediendo no es nada comparado a lo que te va a suceder el día de mañana. Más bien debemos prepararnos para lo que va a venir el día de mañana. Ahora, ¿y cómo nos preparamos? Aprendiendo a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Pongámonos de rodillas y vamos a orar.